Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos otra vez al programa Todo la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Soy el Varón de Dios y en esta oportunidad los invito a explorar la sección de videos sobre temas bíblicos. Hoy vamos a estar entendiendo qué quiso decir Jesús cuando dijo que seremos como los ángeles del cielo en la resurrección. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta, active la campanita para mantenerte siempre al día con nuestro contenido. De esta forma, los algoritmos de YouTube ayudarán a difundir este mensaje, permitiéndonos compartir la maravillosa palabra de Dios en su auténtico contexto cultural e histórico con más personas. Sin más rodeo, comencemos. Ahora bien, los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, relatan un encuentro en el que los saduceos, quienes negaban la resurrección, desafían a Jesús con una pregunta basada en la ley del levirato. Vamos a leer el pasaje en Mateo, que es similar al de Marco, y luego el de Lucas, que ofrece una respuesta más detallada. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, del versículo 23 al 33. Dice así la Escritura: En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. La interpretación más común de este pasaje sugiere que los saduceos erraban porque, según Jesús, los resucitados serán como los ángeles, sin casarse ni darse en matrimonio. Esto lleva a muchos a pensar que Jesús enseñó que los ángeles son asexuales y que los resucitados no tendrán vínculos matrimoniales ni deseos íntimos. Ahora vayamos al Evangelio de Lucas y vamos a enfocarnos solamente en la respuesta de Jesús, ya que la pregunta es la misma. Vamos a Lucas, capítulo 20, verso 27 al 40. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó, en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta versión más completa, en el Evangelio de Lucas, a menudo se interpreta como una defensa del celibato, sugiriendo que quienes lo practican son como los ángeles y merecen la resurrección. Sin embargo, propongo que Jesús tenía en mente un significado muy diferente que se deduce al considerar el contexto histórico y cultural del relato. Vayamos al contexto histórico y veamos las palabras claves. Los personajes
del relato no son judíos comunes, sino un maestro, Jesús, y sacerdotes, los saduceos, expertos en la Torá, expertos en la ley. Para un lector familiarizado con el Tanaj, que es la Biblia hebrea, las palabras claves del texto, sacerdote, casamiento, ángel y resurrección, remiten directamente al libro de Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero o mi ángel. Este libro aborda los pecados de los sacerdotes, los matrimonios ilícitos, la expectativa de que el sacerdote actúe como un ángel de Dios. Analicemos cómo estas ideas se conectan con la respuesta de Jesús en Lucas. Jesús distingue entre dos grupos. En Lucas 20, 34 al 35 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí Jesús contrasta a los justos con los pecadores de su tiempo. La expresión casarse y darse en casamiento tiene una connotación negativa, como se ve en Mateo 24, versículo 38, que dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí podemos ver que el término casarse y darse en casamiento, o casarse y dando en casamiento, está en manera negativa, representa algo malo. Por eso que es importante conocer los hebraísmos de las escrituras, las expresiones idiomáticas. Casarse y darse en casamiento no siempre significa matrimonios permitidos por Dios, sino más bien matrimonios prohibidos. Pero continuemos con nuestro estudio. El caso del levirato presentado por los saduceos ocurre entre nosotros, dicen ellos. Es decir, este ejemplo que ponen los saduceos, que había una mujer que se casó con 7 hermanos. Estos hermanos eran saduceos, porque el texto dice entre nosotros. Puedes fijarte en Mateo 22, versículo 25, lo que sugiere que se refiere a su propio círculo, posiblemente entre los ricos saduceos. Aunque el levirato era una práctica general en Israel, era más común entre los ricos, como los saduceos sacerdotes. Ellos plantean que cumplen la ley del levirato, pero en esta contradicen la resurrección. Jesús responde que están equivocados, pues aplican leyes terrenales como el levirato a la realidad de la resurrección futura. Él afirma en Lucas capítulo 20, verso 37 al 38, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La respuesta de Jesús parece ser una crítica a la forma en que los saduceos aplicaban el levirato, usándolo de manera legalista y corrupta, en el lugar de cumplir su propósito original, proteger a la viuda y perseverar el linaje, tal cual como lo dice Deuteronomio 25, del verso 5 al verso 10. Ahora vayamos a ver las conexiones con el libro de Malaquías. Los saduceos, como sacerdotes, reflejan los problemas descritos en el libro del profeta Malaquías, donde los sacerdotes son reprendidos por sus pecados y matrimonios ilícitos.
Vayamos a Malaquías, capítulo 2, verso 8. Dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, en la enseñanza, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En Malaquías 2, del 11 al 12 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hijas de dioses extraños. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, y al que vela, y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. En Malaquías 2, del verso 14 al 16, dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Estas palabras del profeta Malaquías resuenan en la respuesta de Jesús, cuando dice que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Se refiere a matrimonios indebidos, a matrimonios prohibidos, a matrimonios ilícitos, como los condenados en el libro de Malaquías, donde los sacerdotes en los tiempos de Malaquías se casaban y se daban en casamientos ilícitos. En cambio, los dignos de la resurrección son como los ángeles, es decir, viven con rectitud, como se describe en Malaquías, capítulo 2, del verso 5 al 7. Dice así: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque ángel es de Jehová de los ejércitos. El buen sacerdote se ha de comportar como un ángel de Jehová. Qué llamativo, ¿no? Que al buen sacerdote se le dice que va a ser un ángel de Jehová. Malaquías distingue entre sacerdotes corruptos que promueven el matrimonio ilícito y los justos que son fieles a Dios. Solo estos últimos son considerados dignos de la resurrección. Solamente estos últimos son como los ángeles del cielo. En Malaquías, capítulo 3, versos 17 al 18, dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. En aquellos tiempos, el profeta dice, se va a ver la diferencia del sacerdote que se casa y se da en casamientos ilícitos con el sacerdote que es como un ángel del cielo, como un ángel de Dios, que actúa como un ángel de Dios. En Malaquías 4,
verso 1 al 2, dice así: porque aquí vienen el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Ahora entremos nuevamente a la enseñanza de Jesús. Jesús, al responder a los saduceos, usa el lenguaje de Malaquías para criticar su conducta. Los hijos de este siglo representan a quienes, como los saduceos, practican matrimonios ilícitos, mientras que los hijos de la resurrección son aquellos que viven con fidelidad a Dios. La referencia a ser iguales a los ángeles, que se encuentra en Lucas 20, versículo 26, no implica asexualidad, como se cree, sino una vida ética y espiritual que refleja el ideal sacerdotal de Malaquías. En el griego, este estado está en tiempo presente, sugiriendo que los justos ya viven como ángeles de Dios antes de la era futura. Y esto muchos no lo saben, que el término que serán iguales a los ángeles está en tiempo presente. Un ejemplo de este ideal es Juan el Bautista, descrito también en Malaquías capítulo 3, verso 1, como el ángel que prepara el camino del Señor. Como sacerdote, Juan vivía con rectitud, en contraste con los saduceos. Jesús, al invocar Malaquías, señala que los verdaderos ángeles son aquellos que evitan los pecados y matrimonios prohibidos, que estos son dignos de la resurrección. Y para concluir este estudio, esta profundidad que le hemos dado a esta narrativa, te quiero decir que Jesús no enseñó sobre la asexualidad de los ángeles, ni promovió el celibato permanente. Más bien usó el caso del levirato para exponer la hipocresía de los saduceos, quienes abusaban de la ley para justificar prácticas corruptas. Al conectar su respuesta con Malaquías, Jesús llamó a los saduceos a vivir como verdaderos ángeles de Dios, con rectitud espiritual, para ser dignos de la resurrección. Jesús les exhortó a que ellos se debían comportar como verdaderos sacerdotes, porque el verdadero sacerdote se comporta como un ángel del cielo. Posiblemente el título ángel significa que eran agentes humanos, estos sacerdotes, ordenados por Dios para funcionar de manera similar a los ángeles del cielo. El sacerdote tenía que actuar como un ángel de Dios. Y el término resurrección, primeramente, es una resurrección espiritual en el momento actual, en el momento presente, que te califica para una resurrección futura. Entonces concluimos que la interpretación cristiana tradicional está muy errada a la hora de entender esta narrativa sobre un debate de Torá entre un rabino y sacerdotes. Y ya me voy despidiendo, pero antes te voy a invitar a que te suscribas al canal, le des me gusta y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Esto ayudará a que más personas descubran este contenido a través de los algoritmos de YouTube. Un abrazo grande desde la distancia, que las bendiciones del cielo sean sobre tu vida, tu familia y tus seres queridos.
Nos vemos pronto. Bendiciones.